Se puede dormir, busque una Biblia, busque el lapicero y busque para ir anotando, porque vamos para allá, venimos para acá, lo vemos, entonces nadie se puede dormir hoy, no los voy a dejar. Salmo 34, 20. Vamos a ver el Salmo 34, verso 20, que nos dice: el libro de Salmos 34, verso 20, lo tenemos todos. Vamos a dar lectura. Recuerden que estamos bajo el tema de las profecías acerca de Jesús. Salmo 34, versículo 20. ¿Lo tienen? Podemos leer un poquito. Podemos leer desde el 17. Lo tenemos. Entonces nos dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Aquí en el 17, qué lindo. Más, con eso podemos ya, ¿verdad? Ya le hicimos la noche, ya hicimos el día. Leemos el 17 y dice: claman los justos. ¿Y quién oye? ¿A quién oye Dios? Al justo y no a los pecadores. Claman los justos y Jehová oye. ¿Y qué? Y los libra de sus angustias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero por qué mi angustia no pasa? ¿Por qué mi angustia no se va? ¿Por qué es que todavía sigo en ese inconveniente? ¿Sabes por qué? Porque no has clamado. Entonces necesitamos un clamor, una oración extendida, un sometimiento al Evangelio, a la palabra, al Señor, a su voluntad, y no a nuestro placer, y no a nuestro diario vivir, y no a lo que yo quiero, sino a lo que Él quiere. Entonces necesitamos clamar como justos que somos, y Jehová nos escucha, y los librará de todas sus angustias. Pero con respecto a Jesucristo, en el versículo 19, leemos 18 nuevamente: cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de corazón. ¿Y Él salva a quién? A los contritos de espíritu. A un corazón altivo, un corazón que dice: no hay que ir a una iglesia para salvarse. Un corazón altivo. No, yo ¿por qué tengo que ser de ustedes? Puedo ser de cualquier otro. Hay muchas. Un corazón altivo. Entonces, el corazón altivo no entra, ¿verdad? Cercano está Jehová a quienes, a los quebrantados de corazón. Él va a estar cerquísima de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. San Mateo 5, ¿verdad? Versículo 3, creo, si no me equivoco. Del 1 en adelante son las bienaventuranzas. Dice que dichosos los pobres en espíritu. Y aquí dice: salva a los contritos de espíritu. Entonces pega la palabra, ¿verdad? Dichosos los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. 19, muchas son las aflicciones del justo, nos dice el 19, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí es una hermosa palabra, aplica para los justos, pero esta aplicación también para Jesús. Muchas son las aflicciones ¿de quién? De los justos, así dice. Muchas son las aflicciones del justo, especificando una profecía sobre Jesús, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos, ¿qué dice? Será quebrantado. San Juan 19, verso 36, lo podemos proyectar, por favor, nos habla acerca de este pasaje. Dice que ninguno de sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Por ejemplo, yo me quebré ya la mano izquierda.
Levanten la mano quienes se han quebrado un dedo, la mano, un pie. La mayoría, ¿verdad? Nos quebramos, casi todos se han quebrado, ¿verdad? Entonces esta palabra pues no está aplicando para nosotros. Entonces, ¿para quién es? En San Juan, lo proyectas porfa, San Juan 19:36. Por favor, tengo una palomita aquí. Se me para una mano. San Juan 19:36 nos dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. ¿Y qué dice la escritura? No será quebrantado hueso suyo. A él no fue necesario quebrarle las piernas como se las quebraban a los demás para que terminaran de asfixiarse, para que no se enderezaran y tomaran aire otra vez y volvieran a caer. No, entonces quebraban las piernas para que ya no se pudieran levantar y así morir asfixiados totalmente. A Jesús ni quebrar sus piernas fue necesario, dice la escritura, dice la palabra. Metieron una lanza en su costado y salió agua y sangre, él ya había muerto. Entonces él ni un solo hueso fue quebrantado, ¿verdad? Entonces ahí se cumple la escritura, como lo dice también San Juan 19, verso 36. Vamos a ver un poquito acerca de las profecías de la pasión y muerte de Jesucristo. Me escucho mucho bajo, no me escucho como metido en un tarro, ¿verdad? Póngale un poquito de agudo, por favor. Sí, 1, 1, 1, 2, sí. Ahí, un poquito mejor, ¿no? ¿O soy yo el que me estoy escuchando mal? Si ustedes oyen mejor, sí, pues yo me escucho así como metido. Dice los eventos de su pasión y muerte. Vamos a leer entonces los pasajes de Isaías 53, ¿verdad? Que es bastante evidente la profecía acerca de Jesús en Isaías 53. Profeta Isaías. Tenemos muchos, vamos nada más a elegir algunos así. Son muchos las profecías acerca de Jesús. Entonces aquí vamos a estudiar un poquito. Isaías 53, versículo 1, damos inicio y nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le decíamos. ¿Quién es este que no es atractivo? ¿Quién es este que es como raíz de tierra seca, el que está hablando el profeta? ¿Quién es este que ni hermosura hay en él tan siquiera? Y si no hay hermosura, ¿qué hay? Feíto. Si no es bonito, es feíto, una de dos, ¿verdad? Sí, no puede ser los dos. No hay hermosura. Y está hablando de Cristo. Más sin embargo, en las películas nos ponen un macho, ¿verdad? Ahí con ojos verdes y colochos que le llega hasta la espalda y le ponen una mantilla. Todo eso es mentira. Jesús fue colgado en la cruz desnudo. No tenía el pelo largo, porque si no el apóstol Pablo no hubiese dicho que le es vergonzoso al hombre andar el pelo largo. Y no era macho de cuadritos, no sé si tenía cuadritos. Si no había hermosura, ningún atractivo, entonces no tenía cuadritos tampoco, como el que guindan ahí en la película. No había nada atractivo en él. Nada atractivo. Dice que como raíz de tierra seca. ¿Cómo es una raíz de tierra seca? Te saca una mata con una feita. No, y todavía la yuca es bonita, ¿verdad? No precisamente es de tierra seca, esa tierra que se esquebraja, que tiene tiempo de no recibir agua, te saca a raíz y es una cosa ahí, ¿verdad? Así era él. No hay parecer en él nada agradable, nada atractivo, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Jesús no tenía físicamente nada atractivo. También se dice que era pequeñito, se sacan conclusiones de que se montó en un pollino de asno. Significa que en un hijo de burro. Ya el burrito es chiquitito y ahora un pollino,
que está jovencito, más pequeñito. Entonces alguien un poquito grande pega los pies en el piso, ya no cabe en un pollino. Él iba en el pollino y hizo la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Entonces se dice que era pequeñito, pelo corto. Lástima, yo tengo una foto ahí de cómo pudo haber sido Jesús. Si la puedes buscar y la pasas, si puede, ¿verdad? Si no, lo comprometo en todo ahí lo podemos ver después. ¿Verdad que dame asistencia ahí, porfa, George? Sí, ya Raquel la pasa. Ok. Entonces, entendemos que Jesús físicamente no tenía nada atractivo. Todo lo que Jesús tenía y las multitudes que movía era por el poder de Dios que le había dado para hacer milagros, por la facilidad de expresión, por el evangelio, por la palabra que él tenía. Y así tenemos que ser nosotros, por la palabra. Ahora hablaba con una hermana al inicio que ella se quedó aquí porque el primer día que vino le gustó la palabra. Que pensó que había renacido ese día, pero ya después comprendió que no, pero se quedó por la palabra. Vino la hermana el domingo de la hermana Levina y dice que le gustó un montón la prédica por la palabra. Entonces a Jesús se buscaba, ¿por qué? Por la palabra, por el evangelio. Por eso era que se buscaba a Jesucristo, ¿verdad? Por la palabra. Y así deberíamos de ser nosotros, por la palabra, ser atractivos a esta comunidad, ¿verdad? A este pueblo de San Ramón, y que la gente pueda ser renacidos por medio del evangelio de la palabra. Versículo 3. Isaías 53, verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo saber que era Jesús el que no era atractivo? ¿Cómo saber que era Jesús el que era como raíz de tierra seca? ¿Cómo saber que era Jesús el que no había nada en él, verdad? Para que le decíamos, seguimos la lectura y de acuerdo al contexto nos damos cuenta que estaba haciendo referencias de Jesús. Aquí dice que fue despreciado, Jesús fue despreciado, desechado entre los hombres, fue desechado entre los hombres y sin culpabilidad alguna lo crucificaron. No tenía culpa alguna. Y se lo mandaron ya. Pensé que era yo ya. Mira, se parecía a mí, digo yo, y era yo. Algo así eran los judíos de la época. Algo así. Entonces Jesús, cuando lo iban a matar, dice que se iba entre el medio de la multitud y por eso no lo distinguían, porque era igual que todos los demás. Entonces un judío de la época era así. No podemos decir que ese es Jesús porque nadie tiene la cara, pero eso era un aproximado a lo que pudo haber sido Jesús. Definitivamente es muy diferente al que guindan en Hollywood, ¿verdad? Con todas esas maquinarias. Entonces, bueno, tenemos que tener una idea clara de a quién alabamos, de a quién amamos, de quién queremos, de quién seguimos, quién nos salvó, quién nos rescató. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ni dudarlo. Como que escondimos de él el rostro, eso es durísimo. Pueblo de Israel ni para qué, ¿verdad? Escondió el rostro de él. Al punto de que fue condenado a crucifixión. Luego dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque ya el pueblo de Israel hizo esto. Y 1 Corintios 10, versículo 11 dice que todas estas cosas les acontecen como ejemplo a los que vivimos en los últimos tiempos, a nosotros. Que nosotros no despreciemos, no menospreciemos lo que ya él hizo en la cruz del Calvario, punto 1. Y punto 2, que no lo estimemos. Cuidado, no estamos estimando lo que Jesús hizo. Y lo estamos cambiando hasta por un vaso de agua, decimos allá en Alajuela, ¿verdad? Es que cambian el culto por un vaso de agua y no vienen. O sea, por cualquier cosa que se atraviese, ¿verdad? Una hoja, una oruga ahí, no sé, cualquier cosa. Entonces ya no pudieron venir. Tenemos que tener cuidado de que no estemos menospreciando. Lo único que nos acerca a Él en comunidad, en comunión, es el domingo y es el martes.
Entonces, tratar de que esos días podamos estar en comunión siempre, valorando lo que Él hizo en la cruz, para hoy por hoy tener una familia justa, santa, limpia, renacida, perfeccionada por la sangre de Cristo, donde nos podemos hablar, tenemos el mismo tema. Usted no puede ir a exponer a su familia que no conoce de Dios temas que podemos exponer aquí, ¿sí o no? Aquí nos desahogamos. Aquí decimos, es que fulano no quiere, es que estar no quiere, es que no entienden. Y siendo evangélicos, no entienden el evangelio. Y se dicen llamar evangélicos. Y es de lo que menos predican, es de lo que menos hablan. Y se predica la prosperidad, la abundancia, los milagros, los prodigios, la sanidad, todo menos el evangelio. Y son evangélicos. Dígame, hermano. Cuando una persona tiene la fe. Ajá. Ajá. ¿Quién? ¿Ves? Ajá. Es que hay fe verdadera y fe falsa. Por eso Jesús también habla en San Juan 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. O sea, que esa es la original. Todas las demás son copias. Cuando él habla, yo soy la vid verdadera, es que él es el verdadero Dios. Y hay muchas vid falsas, con falsas doctrinas, con fe falsa, creyendo en otra cosa. Tienen mucha fe, pero para otras. Ujú. Pero siguen como pecadores. Y Jesús claramente deja los tres, ¿verdad? Vamos a hacer un examen. A ver cómo están. Deja los tres requisitos para entrar al reino de los cielos. Por más fe que tengan otra cosa. Entonces, requisito número 1, San Juan 3:3, ¿qué dice? Que el que no nace, ¿verdad? De nuevo, no puede ver. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. San Juan 3:5, que de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar al reino de los cielos. Le guste a quien le guste, haya llevado los años que haya llevado de teología, de evangelio, de predicación, de pastoreo, de ujier, de lo que quiera. Si no sabe qué es nacer de nuevo, si no sabe qué es nacer del agua y del Espíritu, y San Mateo 5:20, case, pero no, se equivocó en una. Tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces puede creer en todo. Eso es como tener este vaso con agua lleno. Entonces digamos que aquí hay 1000 gotitas de agua, digamos. Pero le echan una de veneno, ¿qué pasa? Si me lo tomo y el veneno es muy fuerte, entonces puede saber casi todo, pero no sabe la salvación, no entra al reino de los cielos. Puede creer en todo, pero no cree en la salvación, no entra al reino de los cielos. Eso es muy, muy fuerte, muy duro. Pero si alguien lo va a ver después por medio de las redes, nos sentamos y vemos la salvación, no se preocupe. No tiene por qué irse al infierno. No tiene por qué pelear con nosotros. Sentémonos y hablamos acerca de la Escritura y en qué nos basamos por medio de la fe. Entonces, bueno, continuamos. Estábamos en Isaías 53, ¿verdad? Ya habíamos visto una figura similar a lo que pudo haber sido el rostro de Jesús en esa época. Vimos un judío de la época. Entonces, estamos con el tema final del 3. No menospreciemos lo que Él ya hizo y estimemos lo que Él ya hizo. Entonces, ¿qué dice? Ellos nos escondimos de Él, fue menospreciado, ellos lo menospreciaron y lo desestimaron, no lo estimaron. Entonces, nosotros no caigamos en eso. Hoy por hoy, si tenemos salud, tenemos oportunidad, reunamos, prediquemos, hablemos, oremos,
Estemos constantes en el Evangelio, en la palabra, para no caer en lo que Israel cayó siempre, ¿verdad? 4, nos dice, ciertamente llevó él, ¿qué llevó? Nuestras enfermedades, principalmente la del pecado, una enfermedad que nos lleva al infierno, a la muerte completamente, ¿verdad? Entonces, esto lo han agarrado para otras prácticas curativas, pero bueno, principalmente el pecado fue lo que él nos quitó. Entonces nos dice el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, o leemos juntos, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué dice? El pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús nunca se defendió, pudo haber dicho muchas cosas, mas sin embargo, él nunca se opuso a lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque sí o sí la voluntad de Dios es que él muriera de esa forma, que fuera maltratado y herido por nuestras rebeliones. Nos dice el 7, el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas por el pecado de Adán, claro está, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué dice? Cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Estaba hablando de Jesús o no estaba hablando de Jesús? Como raíz de tierra seca no hay atractivo en él, ni hermosura, ¿para qué le decíamos? Por lo que él era, por su palabra, por el evangelio, claro está, ¿verdad? Entonces podemos ver alguno de los, puede ser Juan 19, 21 al 23. Tengo varias referencias de los evangelios. Vamos a ver San Juan. San Juan 21. San Juan 21, 23. San Juan 21, verso... Vamos a leer desde el 23. ¿Lo tienen? Ok. Nos dice... Vamos a ver si está bien. San Juan 19, perdón. 21 al 23. San Juan 19, 21. San Juan 19, 21. Vamos a leer desde el 18. El 18 leamos un poquito, tenemos tiempo aún. Nos dice, y allí le crucificaron y con él a otros dos, a uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esto se lo puso Pilato. Pilato se lavó las manos y dijo, allá ustedes. ¿Y qué dijeron ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces por eso vino toda esa persecución para Israel en el año 70 hasta el 1948, que fueron nación, ¿verdad? Y la guerra de 1945, la Segunda Guerra Mundial, que murieron más de 6 millones de personas a manos de Adolfo Hitler, ¿verdad? 6 millones de judíos. Entonces nos dice que eso puso Pilatos, versículo 20, y muchos de los judíos leyeron el título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, por si no sabían leer, ¿verdad? En uno lo leían, en otro. O sea, no quiere caldo, doble taza. 21.
Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Entonces, nos dice el 22, respondió Pilato: lo que he escrito, punto, y se acabó. Lo que escribí, lo escribí. 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella y ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Dónde dice eso? El Salmo 22, verso 18. Vamos a ver el Salmo 22, versículo 18. Vamos a leer Salmo 22, verso 18. Nos dice, está en pantalla, 22, versículo 18. Vamos a leer desde el 16. Siempre les cambio la cita, ¿no? Pero es para profundizar un poco más el contexto. 22:16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, ¿qué dice? Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Esto es una profecía de un salmo de David de 1500 años antes, mil años antes, 800 años, no preciso bien, antes de que sucediera. Del tiempo del rey David está diciendo lo que Jesús iba a padecer, lo que Jesús iba a sufrir. Y tal cual, así pasó, echaron suerte sobre su ropa, horadaron sus manos y sus pies. O sea, perforaron sus manos y sus pies, ¿verdad? Y así fue tal cual como lo dice ahí. Fue rechazado por los suyos, notablemente, ¿verdad? Fue traicionado, fue vendido. Vamos a ver Zacarías 11, versículo 12. Vamos a ver Zacarías. Zacarías 11, capítulo 11, verso 12. Un libro antes de Malaquías y después sigue Mateo. Puede irse a Mateo y devolverse. Zacarías 11, versículo 12. 12 al 13. Zacarías 11, versículo 12 y 13. ¿Lo tenemos? Dice Zacarías 11, 12, vamos a dar esta lectura. Fue traicionado y vendido, ¿verdad? También. Dice el 11, 11, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era la palabra de Jehová. Y les dije:
si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo y pesaron. Está bien, sí. 11:12, sí, ¿verdad? Ok. Y pesaron mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová el tesoro. Y esas 30 piezas de plata eran con las mismas que vendieron a Jesús, que Judas, ¿verdad? Judas recibió. ¿Y qué hizo Judas con eso? ¿Se arrepintió Judas de haber entregado a Cristo, sí o no? Entonces, ¿es suficiente el arrepentimiento para ser salvo? ¿Sí o no? Ahí es donde muchos nos dicen, sí, es que con arrepentirse. Se remordió y se arrepintió, porque él fue y dijo, tomen las 30 piezas de plata, como diciendo, tomen las 30 piezas, las 30 monedas y denme a Jesús. Sí hay un arrepentimiento, pero Jesús en San Marcos 1, versículo 15 dice, arrepentíos, Judas se arrepintió, y creed en el Evangelio. Judas no creía que Jesús era su Señor, sino que era su maestro. Era una buena persona, buena nota. ¿Cómo le van a hacer eso? No, hombre, nunca hizo nada malo. ¿Cómo lo van a joder así? Si fuera un tico pachuco. Entonces Judas dice, este hombre nunca ha hecho nada malo. Yo lo entregué para que supieran que era Jesús, pero no sabía que le iban a hacer esto. No sabía que lo iban a matar. ¿Cómo se les ocurre? Él se arrepiente de su acción, mas no cree. Si él hubiera creído, él hubiera confiado y Jesús lo hubiera perdonado. El Padre lo hubiera perdonado, pero se quitó la vida. No llegó al perdón. Como Pedro. Pedro se devolvió. Pedro fue al mar y estaba ahí pescando lo que hacía antes. Se devolvió. Y Jesús resucitado lo buscó y comió con ellos. Comió pescado con Pedro. Y ahí le hace las 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, sí. Tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Que apacienta mis ovejas. Entonces, Pedro no se quitó la vida por haberlo negado 3 veces. Y creyó que Jesús sí volvería y volvió. Y entonces, y fue un pilar fuertísimo para la predicación. 8,000 personas en ¿en cuántos cultos dirían ahora? En 2 prédicas. 8,000 personas. ¿Ven qué maravilloso lo usó Jesús? Después de que lo negó y lo injurió. Imagínense, ¿verdad? 3 veces lo niega. Y fue grandemente utilizado el apóstol Pedro. En San Mateo 26, ¿verdad? Versículo 14 y 15, vemos este mismo momento que nos está relatando Zacarías 11, 12 en adelante. San Mateo 26. Estamos haciendo unas poquitas referencias. No sé si pudieron ver en el seminario, y ya lo han visto aquí también, que hay más de 63,779 referencias de un libro a otro, Antiguo Testamento a Nuevo Testamento, y hacen un sinfín de referencias impresionante. Entonces solo estamos viendo así una pinceladita todas estas referencias que hay. San Mateo 26, versículo 14. ¿Lo tenemos? ¿Cuál es el subtítulo? Judas ofrece entregar a Jesús. Dice entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿qué le asignaron? 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ya había una profecía acerca de el dinero, ¿verdad? Por lo que fue entregado. Entonces, taladradas las manos y el costado, ¿verdad? Ya leímos un poco en el Salmo, ¿verdad? Que eso así fue como sucedió. Horadaron
sus manos y sus pies. Perforaron sus manos y sus pies. Ya eso lo tenemos por ahí un poquito, ¿verdad? Dice el Salmo, vamos a ver, 22:1. Creo que anduvimos por ahí, ¿verdad? ¿O no? No lo tienen apuntado. Salmo 22, versículo 1. Entonces vamos a verlo, si no lo hemos visto. Salmo 22, verso 1. Yo les dije que nadie se dormía. Estaban ocupados. Nos dice Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué se le parecen estas palabras? Igual, Salmo de David. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a continuar leyendo el 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Clamaron a ti y fueron librados. ¿Cómo podemos ser librados nosotros de nuestra circunstancia que nos aqueja, que nos agolpa, que nos mantiene ocupados, que nos mantiene distraídos de la verdadera voluntad de Dios? ¿Cómo podría ser que clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados? Es necesario confiar en el Señor. Si confiamos en nosotros mismos, vamos a ser avergonzados. Vamos a pensar que podemos hacer algo y no lo logramos, no lo alcanzamos, que vamos a hacer algo y no se llegó la oportunidad, nunca se dio, porque confiamos en nosotros mismos. Si confiamos en el Señor, inclusive para la invitación a un seminario, para la predicación a una persona, para invitación a la iglesia, no tenemos que ir confiados en lo que sabemos, en lo que aprendimos, en lo que conocemos. Necesitamos ir confiados en Él, en que la salvación viene de Él y todo, absolutamente todo, depende de Él y no de nosotros. Nosotros ser usados como instrumento, como vasos. Este vaso está utilizado para mantener ¿el qué? El agua. Si me la dan en la mano, se llegan y me traen en las manos un poco de agua y me la dan en las manos mías, ¿qué va a pasar? Se desaparece, se cae toda, se hace un reguero. Entonces, de esa forma, nosotros somos utilizados para llevar ¿qué? La palabra, para que no se disipe, para que no quede en silencio, para que no quede oculta, sino que ¿qué? Para que nosotros la podamos llevar a los lugares donde se necesita el evangelio, la palabra. Y usted es este vaso que va a llevar, así como este vaso lleva el agua a alguien que la ocupa, usted necesita llevar la palabra a alguien que la necesita. De esa misma forma tenemos que ser utilizados. Versículo 6 nos dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él. Sálvele, puesto que él se complacía. Entonces vamos a leer hasta aquí, hasta el 8 está bien. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La misma expresión que usó Jesús en el 22:1 que la expresó en el 27:46. Yo pregunto, podemos ir a San Mateo 27:46 y vamos a hacer una pregunta acá. San Mateo 27, verso 46. San Mateo 27, verso 46 nos dice, ¿lo tienen? Y está en pantalla. Nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani.
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregunto, ¿desamparó Dios a su hijo o no lo desamparó? Si lo desamparó, vamos a hacer levantando la mano. ¿Cuántos dicen que Dios, el Padre, sí desamparó a Jesús, su hijo? ¿Sí lo desamparó? Levánteme la mano los que dicen que Dios, el Padre, no desamparó a su hijo. ¿No lo desamparó? No. Ok, tenemos uno contra todos. Uno contra la mayoría. Dice Jesús, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿sí lo desamparó o no lo desamparó? El Padre a su hijo. Sí lo desamparó. ¿Por qué me has desamparado? Ahora pregunto, la misma pregunta que hace Jesús, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo desamparó el Padre? Porque llevaba el pecado del mundo sobre sí. Entonces esto nos contesta, ¿cómo un pecador como lo era yo, según yo, lleno del Espíritu Santo, echaba fuera demonios, así, profetizaba, tocaba enfermos y sanaban? ¿Cómo un pecador va a tener el Espíritu Santo? Hablaba en lenguas. ¿Podrá un pecador tener el Espíritu Santo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Un pecador podrá tener, entonces no puede tener el Espíritu Santo. Pero como mucha gente caen y hablan, según ellos, en lenguas, ¿tienen el Espíritu Santo o no lo tienen? O sea, si alguien cura a una persona y la sana en el nombre de Jesús, ¿tendrá el Espíritu Santo o no lo tiene? ¿Sí o no? ¿Cómo puede obtener alguien el Espíritu Santo? Naciendo de nuevo, exacto. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Efesios 1, verso 13, ya que lo tenemos, vamos a pasarlo. ¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo? Por medio de imposición de manos y soplando. Las emociones y se le eriza como, ¿verdad? Como piel de gallina y todo lo que usted quiera, pero eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se obtiene de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de haber en él, en Cristo, si vemos el 12 termina en Cristo, en él, habiendo oído la palabra de verdad, ven, Cristo, bueno, dejar el 12 para estudiarlo ya que está ahí, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces empieza el 13, en él, o sea, ¿en quién? En Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Nada más te va a salvar que el evangelio, y nada más va a ir a salvar a esas personas que el evangelio. Y si usted no es el instrumento, el vaso que lleva el evangelio a esa gente, nadie más va a ser salvo. No esperemos un gran terremoto, una gran tragedia, un gran desorden, un gran alboroto, ¿verdad? Un gran problema para ir a predicar a los que hay que predicar. A todos hay que predicar. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué has desamparado? La pregunta era entonces que si un pecador podía tener el Espíritu Santo. No. ¿Por qué? Porque sí, siendo el Hijo de Dios, mismo Dios, siendo igual a Dios, sin cosa que aferrarse, dejó todo. Y en la cruz él dice, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque tenía el pecado del mundo entero.
Si Él no estuvo con Jesús por tener el pecado del mundo entero, no va a estar con ninguna otra persona que tenga pecado. Entonces, sí o sí, el Espíritu Santo no está con ningún pecador. No hay marcha atrás, sí o sí. Vamos a ver, esto lo vemos en el seminario, Zacarías 3:9, nada más un poquito acerca y finalizamos con esto. Zacarías 3:9, igual se vuelve Mateo, está Malaquías y Zacarías. ¿Ok? Aquí esta profecía que se cumple hermosísimamente. Zacarías 3, verso 9 nos dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Aquella piedra, vamos a hablar de las piedras un día esto, tal vez el otro martes puede ser. Aquella piedra, única piedra, no hay dos piedras ni tres piedras, una piedra. Entonces, dice, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única, no hay dos, no hay tres. A Pedro se llama piedra, pero piedra pequeña. Roca, única roca es Jesucristo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, hay 7 ojos, significa que todo lo ve. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice? Y quitaré el pecado de la tierra en un... Cada vez que usted se arrepiente, cada vez que usted pide perdón, ¿cuándo? En un día, consumado es, hecho está. Se canceló el pecado del mundo entero. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, verso 5. Nos dice... Primera de Pedro 2, verso 5. 2:5 le dije, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Primera de Pedro 2, verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, dice, pues los que creéis, ¿en quién? En él, ¿verdad? Él es, para los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, ¿qué es? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de caída y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Entonces la otra semana vamos a hablar de, ahí me acuerdan, cualquier cosa, Primera de Pedro 2, versículo 4. Vamos a estar bajo ese mensaje un poquito. Ahora quiero que veamos un video, por favor. Vamos a ver un video de lo que ha estado sucediendo recientemente. Vamos a ver si se puede. Ajá. Creo que ahí se va a ver mejor. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto es la duración aproximada? Para pasarlo. ¿Ya? Ok, listo. Por favor. Venezuela todavía cuenta sus muertos. España arde en llamas mientras se prepara para quedarse a oscuras en pleno día. Estados Unidos e Israel están en guerra abierta con Irán. Y esa misma noche,
el cielo se llenará de estrellas fugaces. Si esto te suena a coincidencia, quédate, porque la Biblia lo describió hace 2000 años. Colombia vive una de las horas más difíciles de su historia reciente. Un sismo de magnitud 7.4 sacudió el occidente del país, con epicentro en el Chocó. Las cifras de fallecidos siguen en aumento en Pereira, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, con edificios colapsados y hospitales desbordados. El propio Servicio Geológico colombiano lo calificó como el sismo más fuerte que ha sentido el país en la última década. Y Colombia no es un caso aislado. Semanas atrás, Venezuela fue golpeada por un doblete sísmico que ya deja más de 6.000 muertos y miles de desaparecidos que las cifras oficiales no logran explicar. Mientras tanto, México sigue registrando cientos de réplicas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 3 países, un mismo cinturón de fuego, la franja sísmica y volcánica más activa del planeta. Y bajo esa misma tierra, hay gigantes que observan. En Colombia, el Nevado del Ruiz, el volcán que en 1985 sepultó a un pueblo entero, se mantiene bajo alerta amarilla, con actividad sísmica constante. No está erupcionando hoy, pero tampoco está dormido. Al otro lado del océano, España enfrenta su propia batalla, una de las peores temporadas de incendios forestales en décadas. Y justo cuando el fuego no se apaga del todo, el cielo español se prepara para un eclipse solar total que no se veía en más de 100 años, el mismo día en que la lluvia de estrellas de las Perseidas alcanzará su punto más alto. Y mientras la tierra tiembla y el cielo se oscurece, el mundo tampoco encuentra paz. Estados Unidos e Israel sostienen una guerra abierta con Irán, con bloqueos en el estrecho de Hormuz y nuevas alianzas militares formándose. A la par, el planeta enfrenta el derretimiento de los polos, inundaciones, sequías que encienden bosques y el temor de asteroides que pasan cada vez más cerca de la Tierra. Y aquí es donde la historia da un giro. El libro del Apocalipsis capítulo 6 describe la apertura del sexto sello. Hubo un gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre, y las estrellas cayeron del cielo. Una descripción que suena inquietantemente parecida a lo que hoy vemos. Y esa misma conexión aparece en las palabras de Jesús, cuando anunció que habría guerras, hambres, pestilencias y grandes terremotos en diferentes lugares, apenas el principio de los dolores de parto, según el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Ahora bien, seamos honestos con la palabra. Esto no significa que ya estemos en la gran tribulación, ni que el sexto sello haya sido abierto. Lo que sí podemos afirmar es que todo esto es un indicativo claro de que el tiempo del fin se acerca. Son los dolores de parto, no el final todavía, pero sí el aviso de que se aproxima. Nadie sabe el día ni la hora, pero cada temblor, cada incendio y cada señal en el cielo es una invitación de Dios a la humanidad para que se arrepienta y busque a Cristo antes de que sea tarde. Él es la única roca que no se mueve cuando todo lo demás se derrumba. Si este video te hizo reflexionar, dale like, sigue esta página y compártelo. Y dime en los comentarios, ¿crees que todo esto son señales de que el tiempo del fin se acerca? Ok, eso es reciente, eso es lo más reciente que ha estado aconteciendo. No sé si ya hoy ya habrá temblado en otro lado y si hay terremoto en otro lugar, probablemente. Ayer en Punta Arenas de 5 puntos, o sea, gracias a Dios aquí es bastante normal, 4.7, 4.6, 5, 5.1, 5.3 y no tenemos ninguna repercusión. Entonces eso es bueno. Estructuralmente Costa Rica aparentemente está preparado para cierta clase de sismos, ¿verdad? Pero nos dice Isaías 24, verso 19. Isaías 24, 19.
Isaías 24:19 nos dice, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Todos lo tienen, lo podemos proyectar y lo leemos juntos, ¿está bien? Vamos otra vez el 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Dice que temblará la tierra como un ebrio, como un borracho. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Claramente, bueno, el video por dicha también lo aclaró, no estamos todavía en la gran tribulación, pero sí estamos en principio de dolores. Estamos en San Mateo 24, versículo 3 al 8. Habrán guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en toda la tierra. Por ahí escuché que, no me acuerdo el país, pero que a Trump lo tuvieron que sacar en un contenedor de Turquía, fue. Lo sacaron de un contenedor porque los musulmanes lo iban a matar. Entonces, para disimular, lo tiraron en un tráiler, en el cajón de un tráiler, literalmente, para... nadie pensaría que el presidente de Estados Unidos va al cajón de un tráiler. Entonces, porque quisieron atentar contra él. Lo querían matar en Turquía, los musulmanes. Bueno, los irán más bien. Bueno, igual, es lo mismo, ¿no? Son musulmanes los iraníes. En eso estamos. Así estamos en este mundo, lamentablemente. Ayer, precisamente ayer, en Pocosí, sí, creo que fue Pocosí. Pararon un carro, se dio la fuga, chocó con un policía, fue un desorden. Examinaron el carro, en una cobija llevaba un cuerpo y sin cabeza. Y la cabeza la llevan a otro lado de la mujer. No sé quién era, no sé quién fue. Les decía a los hermanos de Heredia, en esta linda provincia, hace un tiempo, habían matado a una mujer y le hicieron picadillo y la congelaron en una refri. Estamos en los últimos tiempos, necesitamos sí o sí afianzarnos y agarrarnos de Dios y predicar y decirle a San Ramón, a La Juela, a Esparza, a Zarcero, a todos los lugares aquí circunvecinos, ¿verdad? Grecia, Naranjo, aquí estamos nosotros, estamos los hijos de Dios y vamos a manifestarnos. Porque la manifestación la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos nosotros. Y todo esto está aconteciendo. No esperemos que pase en Costa Rica para aprovechar. Prediquemos ya de una vez. Si pasa, pasa. Y si no, no pasa. Pero nosotros vamos a aprovechar la oportunidad de seguir predicando, de seguir invitando y de que muchas personas más puedan ser salvas, ¿verdad? Y disfrutar de esta paz y tranquilidad que tenemos hoy. ¿Hay alguien aquí con temor de morir hoy? ¿Alguien con temor de morir hoy? ¿No se escucha bien? ¿Se escucha bien, hermano Alejandro ahí? Sí. ¿Con temor de morir hoy? ¿No? ¿Nadie tiene temor? Porque el temor trae en sí castigo, pero el amor echa fuera el temor. El amor es Dios. Dice Santiago, echa fuera el temor. Entonces, no es Santiago, creo que es Juan es primera de Juan. El amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es Cristo, es el perfecto amor que estando en nosotros echa fuera el temor. Si alguien tiene temor es porque no ha experimentado el perfecto amor, que es Cristo. Amén. Entonces, creemos que todos los que estamos aquí hemos experimentado el perfecto amor que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.